Muy buenas noches. Seguimos con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hoy vamos a ver el capítulo 3 y 4. El capítulo 3 va del artículo 181 al 188 y habla sobre la atracción de recursos de revisión. Y el capítulo 4, de recursos de revisión en materia de seguridad nacional, que va del artículo 189 al 193. ¿Qué nos dice este capítulo? Entonces, capítulo 100, capítulo 3 de la atracción de recursos de revisión. El artículo 181, perdón, dice: el pleno del instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de los comisionados, de oficio o a petición de órganos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución, que por interés y trascendencia así lo ameriten. El instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados ante los organismos garantes que conlleve un interés y trascendencia para ser conocidos. Los recurrentes podrán hacer de conocimiento del instituto la existencia de recursos de revisión de oficio. Podría conocer, artículo 182, para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este capítulo. El instituto motivará y fundamentará que el caso de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros, para garantizar la tutela efectiva y el derecho de acceso a la información. En los casos en los que organismos garantes de la entidad federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al instituto en un plazo que no excederá de 3 días a partir de que sea interpuesto el recurso. El instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión conforme a lo establecido en el presente capítulo. Artículo 183. Las razones emitidas por el instituto para ejercer la facultad de atracción en un caso únicamente constituirán un estudio preliminar para determinar si el asunto reúne los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia conforme el pretexto anterior, por lo que no será necesario que formen parte del análisis de fondo del asunto. Artículo 184. El instituto emitirá lineamientos, criterios generales de observancia obligatoria que permitan determinar los recursos de revisión de interés y trascendencia, que establecerá obligado a conocer, así como los procedimientos internos para su tramitación, atendiendo los plazos máximos señalados para el recurso de revisión. Artículo 185. La facultad de atracción conferida al instituto se deberá ejercer conforme a las siguientes reglas. 1. Cuando se ejecuten de oficio el pleno del instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, podrá ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido resuelto el recurso de revisión o el organismo garante competente, para lo cual notificará las partes y requerirá el expediente al organismo garante correspondiente. 2. Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo garante de la entidad federativa, este contará con un plazo no mayor de 5 días, salvo lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 182 de esta ley para solicitar al instituto que analice y en su caso ejerzca la facultad de atracción sobre el asunto puesto a consideración. Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante respectivo para hacer la solicitud de atracción. El instituto contará con un plazo no mayor de 10 días para determinar si ejercen la facultad de atracción, cuyo caso notificará a las partes y solicitará el expediente de recurso de revisión respectivo. Artículo 186. La solicitud de atracción de recursos de revisión interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo. El cómputo continuará a partir del día siguiente al que el instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión. Artículo 187. Previo a la decisión del instituto sobre el ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este artículo anterior, el organismo garante de la entidad federativa a quien corresponda el conocimiento originario del asunto deberá agotar el análisis de todos los aspectos cuyo estudio sea previo al fondo del asunto, hecha excepción del caso en que los aspectos de importancia trascendencia deriven de la procedencia del recurso. Si el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de los comisionados, decide ejercer la facultad de atracción, se evocará al conocimiento de estudio de fondo del Instituto materia de recursos de revisión atraídos. Él o los comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer la facultad de atracción no estarán impedidos para pronunciarse respecto al fondo del asunto. Artículo 188. La resolución del instituto será definitiva y inacatable para el organismo garante y para el sujeto obligado que se trate. En todo momento, los particulares podrán impugnar las resoluciones del instituto ante el Poder Judicial de la Federación. El siguiente es el capítulo 4. Habla de recursos de revisión en materia de seguridad nacional, que va del artículo 189 al 193. ¿Qué nos dice? Artículo 189. El consejero jurídico del gobierno federal podrá imponer recursos de revisión en materia de seguridad nacional directamente ante la Corte de Justicia de la Nación cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional. Por eso mismo, este capítulo 4 se llama de recurso de revisión en materia de seguridad nacional. Y dice el 189, sigue diciendo, el recurso deberá interponerse durante los 7 días siguientes a aquel en el que el organismo garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de recursos y dentro de los 5 días siguientes, la interposición de recurso resolverá sobre la admisión y procedencia. Artículo 190. En el escrito de recursos, el consejero jurídico del gobierno federal deberá señalar la resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera que se pone en peligro la seguridad nacional, así como los elementos de pruebas necesarios. Artículo 191. La información reservada o confidencial que en su caso sea solicitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver los asuntos, deberá ser mantenida
con este carácter y no estará disponible en el expediente, salvo en las excepciones previstas en el artículo 120 de la presente ley. En todo momento, los ministros deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza. Según se requiera, el acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos obligados. Artículo 192. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud de jurisdicción y en ningún caso procederá el reenvío. Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información en los términos que establece el artículo 196 de esta ley. En caso de que se revoque la resolución, el instituto deberá actuar en los términos que ordene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.